La niebla cubría el bosque como un manto silencioso, haciendo que cada árbol pareciera más alto, más oscuro. A medida que la luna tímidamente iluminaba la escena, sombras inquietantes se movían entre los troncos. Eran figuras esqueléticas, apenas visibles, pero lo suficiente como para ponerle los nervios de punta a cualquiera que las viera. El viento susurraba entre las hojas, trayendo consigo sonidos que parecían palabras, murmullos entrecortados. Nadie osaba entrar en ese bosque después del atardecer, pero había historias de aquellos que lo intentaron, y nunca volvieron a salir. En el corazón del bosque, una vieja casa de madera se levantaba, olvidada y consumida por las sombras. Algunos decían que si te acercabas lo suficiente, podías ver luces parpadeando entre las ventanas rotas. Otros juraban que se escuchaban pasos, como si algo o alguien se moviera dentro, aunque la casa llevaba décadas abandonada. Esa noche, un joven caminante, perdido y desorientado, vio las luces. Decidió acercarse, sin saber que su destino ya estaba escrito entre las sombras. Había una vieja historia en el pueblo que nadie quería recordar. Un cuento que se susurraba entre las paredes de las casas antiguas y que viajaba con el viento durante las noches frías. Se trataba del bosque, un lugar que el tiempo había dejado atrás, como si incluso la naturaleza misma evitara tocarlo demasiado. Los árboles en ese bosque eran distintos, altos y delgados, sus ramas enredadas como dedos huesudos. Y la niebla, siempre estaba allí, un velo espeso que parecía no disiparse nunca. La gente del pueblo decía que, si escuchabas con atención, podías oír los murmullos de quienes se habían perdido en sus entrañas. Los valientes que se aventuraron en busca de respuestas, o de un desafío, nunca regresaron. Y los que volvieron, nunca fueron los mismos. La niebla cambiaba a las personas, decían. Las sombras allí no eran normales, se movían, respiraban, como si tuvieran voluntad propia. Esa noche, el aire en el pueblo era pesado, denso, como si presagiara algo terrible. Tomás, un joven de apenas 20 años, se encontraba caminando solo por la carretera que llevaba al borde del bosque. Había escuchado las historias toda su vida, pero no las creía. Cuentos para asustar a los niños, pensaba. Sin embargo, algo esa noche lo inquietaba. Los caminos familiares que siempre conoció parecían extraños, como si hubieran cambiado de dirección en la oscuridad. El viento susurraba a su alrededor, arrastrando consigo hojas secas que crujían bajo sus botas. Pronto, la luna, que hasta ese momento había estado alta en el cielo, se escondió detrás de unas nubes negras, y una niebla espesa empezó a subir desde el suelo, envolviendo cada rincón del paisaje. Tomás continuó caminando, pero se dio cuenta de que algo no estaba bien. El aire parecía más frío, más pesado. Las sombras de los árboles se alargaban de forma antinatural, como si lo estuvieran observando. Sintió como su piel se erizaba, y una pequeña voz en su cabeza le sugirió que debía volver. Pero cuando miró hacia atrás, la carretera por la que había venido ya no era visible. Solo niebla, un océano blanco y opresivo que lo rodeaba por completo. Avanzó unos pasos más y entonces las vio, luces tenues, parpadeantes, como si alguien encendiera velas a lo lejos. Decidió seguirlas, pensando que tal vez había una casa, alguna cabaña en la que pudiera refugiarse. Pero mientras se acercaba, el aire se hizo aún más frío, y el sonido de sus pasos se mezclaba con algo más. Algo que resonaba a su alrededor, como si hubiera otro ser caminando junto a él, pisando las hojas con el mismo ritmo. Trató de convencerse de que era solo el eco. Pero cuando se detuvo, el sonido continuó. Giró la cabeza bruscamente, mirando entre la neblina, pero no vio nada, solo las sombras inquietantes de los árboles. Sin embargo, el ritmo de su corazón se aceleraba, cada latido sonaba como un tambor en sus oídos. Finalmente, llegó a lo que parecía ser una vieja casa. Las luces que había visto eran, efectivamente, unas velas que titilaban dentro de las ventanas, casi apagadas por el viento. La casa estaba deteriorada, con las tablas podridas y el techo caído en algunos lugares. Parecía que nadie la había habitado en años, quizás décadas. Pero aún así, las velas estaban encendidas. Empujó la puerta con cuidado, y ésta se abrió con un chirrido largo y agudo. El interior estaba oscuro,
salvo por las velas dispersas en el suelo. El aire allí dentro era pesado, como si no hubiera sido respirado en mucho tiempo. La madera crujía bajo sus pies, y el eco de sus pasos resonaba, pero no era el único sonido. Algo más se movía en la casa, un suave susurro, como un aliento frío rozando su cuello. ¿Hay alguien aquí?, preguntó en voz baja, más para sí mismo que esperando una respuesta. El silencio fue la única respuesta que recibió. Entonces lo sintió, ese frío inexplicable que le subía por la espalda, como si una sombra hubiera pasado rozando su piel. Se giró, y por un segundo creyó ver algo, una figura esbelta y oscura, oculta entre las sombras. Pero cuando enfocó mejor, no había nada. El corazón de Tomás latía cada vez más rápido, y sus manos empezaron a temblar. Avanzó hacia una de las ventanas, tratando de encontrar algo de luz, algo que lo conectara con el exterior. Pero cuando miró afuera, vio que la niebla se había hecho más espesa, casi impenetrable. Las sombras de los árboles parecían más cerca, más amenazantes, como si se estuvieran moviendo hacia él. De repente, un sonido. Un golpe seco en el piso superior de la casa. Tomás dio un paso hacia atrás, sus pies tropezando con una de las velas. El golpe se repitió, esta vez más fuerte, como si algo pesado se arrastrara por el techo. El joven respiró hondo, tratando de mantener la calma. Quería salir corriendo, pero algo lo retenía, una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué era ese sonido? ¿Quién o qué vivía en esa casa olvidada? Las historias del pueblo comenzaron a llenar su mente. Fantasmas, criaturas que vagaban entre las sombras del bosque. Los relatos siempre habían parecido exageraciones, pero ahora, en esa casa, en medio de la niebla, todo parecía posible. Sin previo aviso, la puerta por la que había entrado se cerró de golpe, como si algo la hubiera empujado con fuerza. Tomás se giró, su respiración se entrecortaba. Sabía que no estaba solo. La niebla fuera comenzaba a filtrarse por las rendijas de la casa, como si tuviera vida propia, serpenteando hacia él. Y entonces, lo vio. Una figura oscura, casi indistinguible de las sombras que la rodeaban, se acercaba lentamente, emergiendo de la oscuridad. No tenía rostro, solo una presencia opresiva, un vacío que absorbía toda la luz a su alrededor. Tomás retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared. No había escapatoria. La figura avanzaba con lentitud, sus pasos resonaban con el eco del silencio. La niebla la seguía, envolviendo todo a su paso. Con un último aliento, Tomás cerró los ojos, esperando lo inevitable.